¿Por qué siempre pospone su vida para después? La sensación de que usted no está en su lugar y el miedo a las pequeñas cosas le roban minutos, y esto se puede detener. Le mostraré un simple cambio que le devolverá el control y le permitirá actuar ya hoy. Se despierta y el día parece inmediatamente lleno de tareas que nunca fueron sus sueños. Escena habitual. Usted en la cocina, café en mano, en su mente una lista de obligaciones, y el pensamiento, hoy no es el momento, le resulta tan familiar como el sonido de la alarma matutina. No es pereza ni debilidad de carácter. Es un mecanismo que limita su visión a la tarea más cercana y desplaza de su campo de visión todo lo que podría dar sentido. Aquí y ahora, se enfrenta a esa frontera, donde el miedo a acostumbrarse a lo pequeño interfiere con la posibilidad de dar un paso que cambie su vida. En concreto, usted conoce esa pequeña cosa que ha querido hacer durante mucho tiempo, pero ha estado posponiendo. Puede ser un proyecto, una carta, una conversación o simplemente un paseo en el que nace una nueva idea. Cada vez que elige no ahora, el mundo cambia, precisamente porque su única perspectiva permanece sin aprovechar. No es una dramatización, es una simple matemática de influencia. La ausencia de su paso es la ausencia de un patrón único en la trama de la historia colectiva. ¿Qué obtendrá si se queda conmigo un poco más? Un esquema claro sobre cómo reconocer el momento en que el miedo limita la percepción. 2 técnicas simples para devolver la atención al presente. Y una práctica específica de 5 minutos, después de la cual sentirá la diferencia. No hablaré en abstracto. Habrá ejemplos reales y acciones que se pueden empezar a realizar ahora mismo. Quédese. Habrá un algoritmo claro, no solo palabras generales. Ahora es un momento crítico. El mundo se ha acelerado, y junto con él, el flujo de oportunidades y distracciones. Esto significa no solo más tareas, sino también más razones para confundirse. Cuando la atención se dispersa, lo más importante, tu actitud hacia el momento presente, comienza a determinar qué eventos notas y cuáles ignoras. Si no construyes esta actitud de manera consciente, tus mejores intenciones se disolverán en la rutina y en las expectativas ajenas. No estás solo en esto. He encontrado personas que hacen todo según el plan, pero sienten que viven como en piloto automático. La ruta matutina, el trabajo por lista, por la tarde fatiga y la sensación de que el día se ha ido en vano. Otros, por el contrario, cambian constantemente de dirección porque no encuentran orientaciones internas y al final del día queda un vacío. Y hay un tercer grupo. Intentas ser todo para todos y olvidas que tienes una perspectiva única. En cada uno de estos casos, la costumbre de tratar el presente como un intervalo entre tareas devalúa tus acciones y dificulta integrar tu vida en una historia más grande. Observación primera. La mayoría de las personas no son conscientes de que el miedo a los detalles se manifiesta no como experiencias ruidosas, sino como un constante tirón sutil. 10 veces no ahora, y al final no ocurrió el evento importante. Observación segunda. Los signos físicos de este estado: hombros tensos, respiración irregular, tendencia a la procrastinación después de pausas, son fáciles de notar si prestas atención. Estos síntomas muestran que el problema no está en las ambiciones, sino en cómo gestionas tu atención y cómo te relacionas con cada pequeña oportunidad. Mapa del video. Primero analizaremos qué es lo que reduce tu campo de visión
y por qué el miedo hace que las cosas parezcan pequeñas y manejables. Eso es el bloque A. Luego, veremos cómo situaciones concretas intensifican este efecto. Bloque B. Después, discutiremos los errores comunes que perpetúan el estrechamiento. Bloque C. A continuación, un cambio clave. Cómo la conciencia de tu propia importancia amplía la percepción y abre espacios para la acción. Bloque D. Y al final, exploraremos qué sucede cuando comienzas a soñar con intención y te proporcionaremos una práctica simple. Bloque E y aplicación práctica. Nueva tesis. Tu importancia no se define por la escala del asunto, sino por la combinación única de sentimientos, experiencias y decisiones que traes a cada momento. Esto significa que incluso un pequeño paso, dado precisamente por ti ahora, tiene peso y capacidad para alterar el curso de los eventos. A medida que avanzas, prepárate para ver maneras concretas de recuperar el presente para ti, sin grandes promesas, pero con un cambio real en la calidad de vida. Cuando el miedo a las cosas pequeñas prevalece, no es una explosión de emociones. Es una sensación constante y nebulosa que devora los bordes del día. Te despiertas con un ligero nudo en la garganta, no porque haya ocurrido algo grande, sino porque en tu mente ya se acumulan 10 pequeños «no ahora». La voz interior repite en silencio: esperemos. Primero debemos resolver. No es el momento adecuado. No grita, es sistemática. Fragmenta la atención. Transforma una gran solicitud del corazón en un conjunto de tareas manejables y seguras. El resultado: agotamiento por decisiones interminables y la sensación de que vives en una caja con candado. Las cosas son visibles, pero la puerta está cerrada. La física del estado es concreta. Los músculos del cuello y los hombros reaccionan primero. La respiración se vuelve punteada. La mirada por defecto se posa en los objetos más cercanos. Cuentas, mensajes, lista de tareas. Dentro hay una ansiedad silenciosa, como un eco, porque en el fondo hay dos miedos entrelazados con hilos. Primero, miedo a cometer un error, perder la cara o tomar una decisión incorrecta. Segundo, miedo a descubrir que lo deseado no cumplirá las expectativas, y entonces el trabajo al que te has atado parecerá vacío. Estos dos miedos actúan como un soporte invisible, apretando la atención. El diálogo interno en esta situación es típico y señala directamente el problema. Por ejemplo, si empiezo ahora, perderé el control de otras cosas. Si hablo de esta idea, la criticarán. Es mejor esperar hasta que sea perfecto. Estas réplicas no son solo pensamientos, son guiones que has aprendido a lo largo del tiempo y has tomado como verdad. Mini situación. Quieres escribir un texto, pero en lugar de abrir el documento, comienzas a clasificar el correo. El correo gana, porque es seguro. Tiene pasos claros, pequeñas victorias y una reducción instantánea de la ansiedad. Esta actividad confiable ilustra que no estás ocioso. Simplemente estás atendiendo el sistema, evitando la tarea que tiene el riesgo de ser significativa. El elemento único de este capítulo es la metáfora de la caja con candado. Dentro de ella se ven colores y formas, se escuchan fragmentos de melodías, pero no se puede abrir, porque tienes la llave en la mano, solo que temes girarla. Es importante notar, la llave no es una cosa mística, es una capacidad concreta de empezar, un pequeño acto que sabes hacer, pero que pospones.
La conciencia de esta sensación es el primer paso. Nombrar cómo se manifiesta el miedo en ti y dónde en el cuerpo vive. Esto permite dejar de luchar con el abstracto miedo y comenzar a observar señales y hábitos concretos que lo alimentan. Las razones por las cuales el miedo constriñe el campo de percepción se encuentran en la intersección de la biología, el hábito y la práctica social. Primero, la biología. El cerebro ahorra recursos y clasifica automáticamente el mundo según el grado de urgencia. Si la situación parece manejable y segura, prioriza las tareas cortas, porque son más rápidas y predecibles. Como resultado, los grandes y vagos objetivos reciben menos presupuesto neuronal. El segundo nivel es el hábito. Cuando eliges de nuevo lo seguro, las trayectorias neuronales se fortalecen y el sistema comienza a preferir la incomodidad conocida en lugar del riesgo de un nuevo resultado. El tercer nivel es el contexto social. La familia, el trabajo, el entorno envían regularmente señales de que se valora el resultado inmediato y la productividad visible. A menudo, esto no es una mala intención. Es una verificación conveniente para manejar expectativas. Pero juntos, estos tres niveles forman lo que yo llamo el triángulo de atención. El pasado, la expectativa del futuro y las demandas externas. El pasado trae lecciones y traumas. La expectativa trae miedo al fracaso futuro. Y las demandas externas dictan lo que se considera importante. Cuando el triángulo se constriñe, tu campo de atención se vuelve estrecho. Ejemplo práctico. Trabajas en una empresa donde se valora la rápida presentación de informes. Cada trimestre, se premia a quien cierre más tareas. Con el tiempo, tu cerebro aprende a buscar tareas con resultados rápidos, y un proyecto que requiera una iniciativa arriesgada simplemente no lo notas. Así se forma el hábito de las pequeñas cosas. Estás ocupado, pero no con lo que es importante. Hay otro factor oculto: el miedo al control de tu propia significancia. Cuanto más grande es el proyecto que se cierne sobre ti, más fuerte es la voz interna que quiere asegurarse. No porque el proyecto sea malo, sino porque el éxito o el fracaso en él pueden cambiar la percepción de los demás hacia ti. Este riesgo psicológico es un trato contigo mismo. Mantener la identidad actual, incluso si es estrecha e insatisfactoria. El modelo único de este capítulo, el triángulo de atención, ayuda a ver qué ángulos sostienen la constricción. Si intentas cambiar al menos en uno de los vértices, por ejemplo, revisar los criterios externos de éxito o trabajar con la imagen del futuro, el triángulo se enderezará y el campo de percepción comenzará a expandirse. La intervención consciente en cada uno de los tres niveles da la oportunidad de recuperar la atención para ti, en lugar de entregársela a mecanismos automáticos de economía y seguridad. El error más común no es el propio sentimiento de miedo, sino la forma en que respondes a él. En lugar de usar la ansiedad como una señal, muchas personas se encierran en ella. Empiezan a dar excusas repetitivas, planifican intensamente sin ejecutar y realizan constantes verificaciones de preparación. Este ciclo sin querer refuerza la creencia de que no estás listo y crea un bucle cerrado. Cuanto más planeas, más parece que se necesitan más pasos y más lejos queda el verdadero inicio. Una mini situación típica ilustra el error. Imagina a una persona que ha soñado durante mucho tiempo con dar una conferencia paga en algún lugar.
En lugar de grabar un breve video y ofrecérselo a sus conocidos, crea un plan infinito. Comprar una cámara, tomar un curso de presentación, elaborar una estructura perfecta, esperar las mejores condiciones. Al final, hay muchas ideas, pero falta la acción. Aún así, siente la apariencia de control. Tiene un mecanismo notable de preparación, en lugar del escalofriante vacío de empezar. Este engañoso sentimiento de seguridad sustituye el sentido por la ocupación. Otro error es buscar validación externa como condición para comenzar. La opinión del jefe, el apoyo de un amigo, un me gusta en redes sociales, se convierten en filtros por los que pasa tu energía. La validación externa reemplaza el norte interno. Es como transferir la llave de una caja con cerradura de tu propia mano a otra persona. Esperas que alguien más te diga, puedes. No funciona. Nadie conoce tu perspectiva única como tú. El acento único de este capítulo es el fenómeno de coleccionar excusas. La excusa no es una cucharada de azúcar desechable. Es un hábito, un sistema de excusas, donde cada nueva razón para postergar se presenta como una decisión racional. Para romper este sistema, debes aprender a notar sus señales. Gastas tiempo preparando las condiciones que parecen cuidado del resultado, pero en realidad sirven al miedo. Reconocer este error es un giro clave. Cuando ves cómo y por qué se crea una excusa, puedes comenzar a poner a prueba su solidez y sustituirla por acciones reales, en lugar de otra razón para no empezar. El cambio de percepción no comienza con victorias externas, sino con un ajuste en la coordenada interna. Reconocer que eres una parte importante e indispensable del patrón del mundo. No se trata de egocentrismo, se trata de entender que tu punto de vista es único y que en cada momento hace una microcontribución al panorama general. Cuando dejas de medir tu importancia con la escala del efecto inmediato, cambia la forma en que distribuyes tu atención y energía. Una nueva perspectiva es un cambio de énfasis del resultado a la autoría. No es solo qué lograrás, sino qué solución única aportas, incluso si es poco visible. Imagina una fábrica de puntadas invisibles. No ves cada puntada de inmediato, pero son precisamente las puntadas las que mantienen la tela de la historia unida. Cada uno de tus pasos es una de esas puntadas. Puede que no se vuelva viral, pero cambia la estructura. Hace posible el siguiente paso para otros y para ti. La consecuencia práctica de esta nueva perspectiva: tus acciones dejan de ser acciones por el resultado. Se convierten en una expresión de autoría. Esto cambia los motivos. En lugar de esperar condiciones ideales, comienzas a interesarte. ¿Cuál es mi contribución en esta situación? ¿Qué puedo añadir para que el patrón sea más robusto? Esto libera de la necesidad de validación externa constante y disminuye el miedo al juicio, porque el sentido ya está dentro de tu acto. El modelo único de este capítulo es la regla del microautor. 3 criterios por los cuales evalúas la acción. Primero, originalidad. ¿Hay al menos una pequeña chispa de tu personalidad en esta acción? Segundo, secuencialidad. ¿Se puede repetir este paso con suficiente frecuencia para que se convierta en parte de tu línea? Tercero, recursosidad. ¿No quita la acción demasiada energía para que puedas continuar? Este modelo ayuda a elegir no las tareas más grandes y visibles, sino aquellas en las que eres autor y donde tu contribución es sostenible. La transición de miedo a autoría no ocurre de inmediato, pero es sostenible
Incluso si los resultados externos aparecen lentamente, comienzas a sentir el sentido en cada paso. Esto cambia el ritual matutino, porque ahora preguntas, no, ¿qué traerá éxito visible? Sino, ¿qué puntada fortaleceré hoy la tela de mi historia? La respuesta a esta pregunta es la clave para expandir tu atención y recuperar lo que alguna vez fue perdido de vista. Cuando te permites soñar no como una escapatoria de la realidad, sino como una forma de ver dónde tu microcontribución puede cambiar el curso, comienzan los verdaderos cambios. Lo primero que notas es que el tono de la atención cambia. Se vuelve dirigido y no disperso. Soñar deja de ser una fantasía vacía y pasa a un formato de acciones de prueba. Pequeños experimentos que pones en marcha para comprobar cómo se siente tu puntada en el material del mundo. Los pasos que siguen a tal sueño son diferentes de la expectativa habitual de condiciones ideales. Son compactos y repetibles. Ejemplo, una persona sueña con crear un encuentro por intereses en su vecindario. No espera una audiencia ideal o un presupuesto. La primera acción es enviar 3 mensajes a los vecinos. La segunda, proponer un tema y hora. La tercera, asistir y llevar a cabo el encuentro durante 20 minutos. Estos simples pasos no garantizan un éxito global, pero cambian tu estatus. Pasas de ser oyente a ser creador. Y eso crea otras consecuencias. Un ejemplo único en este capítulo es la historia de una mujer docente que, cansada de sentirse invisible, comenzó a cantar en la escalera por las noches. Al principio, parecía absurdo e insignificante, pero después de un mes, los vecinos comenzaron a salir y a cantar juntos. Al cabo de 6 meses, se reunió un grupo que llevó a cabo un festival musical local. Un resultado que nadie había planeado. ¿Qué importaba? Un pequeño paso valiente, dado con el sentido de autoría. Los cambios posteriores son cognitivos y sociales. Cognitivamente, te vuelves menos vulnerable a las excusas y más resistente a los fracasos, porque el valor ya está en el acto y no solo en el reconocimiento. Socialmente, tus acciones comienzan a atraer a personas que resuenan con tu chispa. Importante, el efecto rara vez es inmediato y a menudo es imperceptible en la primera semana. Pero si repites de manera constante pequeños actos, se acumulan en un nuevo patrón. Y entonces, un día, mirarás atrás y verás que tu vida ha entrado en una historia más amplia. El resultado de este proceso no es una promesa de gloria instantánea, sino otra calidad de presencia. Dejas de ser solo un testigo. Te conviertes en un participante, cuya contribución, aunque pequeña en escala, resulta esencial para aquellos que están cerca. Esta es la misma significación invisible de la que depende mucho más de lo que piensas. Breve y directo. Aquí no hay metáforas, sino concretas que puedes comenzar a aplicar hoy. 4 pasos simples que forman el hábito de actuar desde la autoría y amplían de manera segura el campo de atención. Paso 1. Micro hábito de 5 minutos. Por la mañana o en cualquier momento conveniente, dedica exactamente 5 minutos a esa única tarea que normalmente pospones. No planees el resultado, solo la acción. Abrir un archivo, escribir 3 oraciones, llamar a una persona, esbozar un esquema. Hazlo cada día a la misma hora. 5 minutos son lo suficientemente pocos para superar el bloqueo del comienzo y lo suficientemente muchos para iniciar el proceso.
Haz una anotación en el calendario. Si marcas, significa que la tarea ha comenzado. Paso 2. La pregunta que apaga las excusas. Cada vez que no ahora tome la delantera, pregúntate una simple reflexión. Si no es ahora, ¿cuándo? Añade una aclaración. ¿Qué perderé mañana si no hago esto hoy? Responde honestamente y actúa de inmediato dentro del marco del micro hábito de 5 minutos. Esta pregunta corta la larga cadena de excusas y devuelve la atención al riesgo real, no al ideal, sino a la pérdida de la oportunidad. Paso 3. Acción del día. Cada día realiza una pequeña acción notable que haga visible tu contribución a los demás o a ti mismo. Puede ser un breve mensaje con una idea, publicar una breve nota, invitar a un conocido a una reunión, un llamado de prueba. Es importante que la acción sea concreta y tenga una pequeña huella externa, una marca, una anotación, un correo enviado. La acción visible reduce el miedo a la evaluación porque convierte la idea interna en un paso real. Paso 4. Responsabilidad y progreso. Marca el progreso de manera simple, un calendario en papel o una aplicación. Coloca una cruz por cada día en que cumplas el micro hábito y la acción del día. Una vez a la semana, analiza qué funcionó, qué dificultó, qué elemento se puede cambiar. Define una pequeña victoria. La cantidad de marcas, las primeras respuestas de las personas, la sensación de alivio. Este es un indicador objetivo que permite ver el cambio más rápidamente que la sensación interna de nada cambia. Cómo no caer y no rendirse. Establece de antemano la regla de 3 ausencias. 2 ausencias consecutivas son una señal para revisar las condiciones. 3 ausencias consecutivas son una razón para reducir la carga. Vuelve a 3 minutos y excluye el requisito adicional de visibilidad. Los planes de condiciones ideales son una trampa. Cambia el entorno en lugar de esperar. Elimina notificaciones innecesarias. Despeja tu escritorio. Cuenta a una persona sobre tu intención. La fijación externa aumenta la probabilidad de mantener el hábito. Esta práctica ofrece resiliencia no a través de impulsos motivacionales, sino a través de la repetibilidad y la simple atribución del éxito. Rastreas el proceso, no solo el resultado. Si después de un mes ves una serie de marcas en el calendario y al menos unos pocos pasos visibles hacia afuera, este es un indicador de cambio real. Continúa y aumenta gradualmente la duración del micro hábito cuando deje de ser un esfuerzo. Ideas clave de todo el video en 2 puntos. Primero, tu importancia no se define por la magnitud externa de los logros, sino por la combinación única de tu visión, acciones y constancia. Un pequeño paso que tú tomes añade un nodo en el tejido común, incluso si nadie lo nota de inmediato. Segundo, el miedo a lo pequeño no es una condena. Es un mecanismo que se puede observar y operar. Al cambiar la actitud hacia el presente y trasladar la atención del resultado a la autoría, cambias las reglas del juego. Recuerda, la autoría no son victorias estruendosas, es la elección de hacer lo que está en tus manos, de manera regular y consciente. Cuando dejas de esperar condiciones ideales y comienzas a practicar pequeños actos, creas una línea de cambios viable. Esto libera de la planificación eterna y convierte la energía en acción. En este proceso, lo importante no es la búsqueda de un reconocimiento inmediato.
sino la capacidad de ver el significado de tus pasos a lo largo del tiempo. Consolidación del significado. Asume la responsabilidad de un pequeño hábito. Obsérvalo una semana y saca conclusiones basadas en hechos, no en expectativas. Este método te enseña a confiar en ti mismo, no en la promesa de una gran victoria, sino en el hecho real. Empezaste y continúas. Esa secuencia convierte el "podría haber sido" en "se hizo" y cambia la percepción de tu papel en el mundo. Pensamiento final. Eres importante porque tu contribución es única e irreversible. No esperes a que el mundo te dé permiso. Comienza a insertar tus puntos en el tejido de la historia ahora mismo. Si este video te ha sido útil, suscríbete para no perderte el próximo día.